Durante 8 siglos en la península ibérica se rezó a Alá y se habló árabe. 800 años en los que se creó una espléndida y exquisita civilización que ahora se pretende recordar, recuperar y difundir con el legado andalusí. Un proyecto cultural y turístico ya en marcha, respaldado por capital público y privado que ha sido calificado recientemente por la Unión Europea como el más importante del viejo mundo. Son muchos e interesantes los objetivos que persigue el legado andalusí. Por un lado, la difusión del rico patrimonio histórico-artístico de Al-Ándalus, que al mismo tiempo está permitiendo la catalogación de muchos monumentos que permanecían en el olvido. También propone la recuperación de los mejores valores de aquella civilización, que no es otra cosa que una invitación a reconocerlos como nuestros, porque muchos aspectos están en nosotros, en nuestra forma de vida, de ser y de sentir. No hay que olvidar que Al-Ándalus fue geográficamente mucho más de lo que hoy es Andalucía. A lo largo de 4 siglos ocupó gran parte de la península ibérica, incluidas las Islas Baleares. Las continuas luchas entre musulmanes y cristianos por conquistar estas tierras provocaba que el mapa de fronteras variara constantemente. En la época de menor extensión, desde el siglo XIII hasta 1492, Al-Ándalus quedó reducido al reino de Granada, la capital que durante más tiempo fue hispano-musulmana. En ese viaje a la memoria que propone el legado andalusí, se rescata el sentido de la vida, su tolerancia, su capacidad lúdica, el placer de los sentidos, el gusto por la belleza. Para ello, y con la participación de profesores e investigadores, en varias ciudades andaluzas se han celebrado exposiciones que dan una visión global de la cultura andalusí. Han salido a la luz numerosas publicaciones de carácter científico y divulgativo y se han creado las rutas de Al-Ándalus que permiten al viajero ir al encuentro de una parte privilegiada de nuestra historia. En total son 11 rutas que recorren 240 pueblos andaluces y sus áreas de influencia. Un programa turístico que combina armónicamente la cultura, la historia y la naturaleza y que es una alternativa o complemento a la oferta turística de sol y playa que tradicionalmente se ha hecho de Andalucía. Estas rutas, por nuestra geografía, que impulsan el turismo rural cada vez más en alza, transcurren por zonas alejadas de los circuitos convencionales. Una iniciativa que al mismo tiempo pretende potenciar desde el punto de vista económico la artesanía y la creación de una infraestructura de servicios, como hostelería, ocio o transporte. Este programa lo dedicamos íntegro a una parte importante del legado. En él nos alejamos de los grandes monumentos que todos conocemos para descubrir otros muchos aspectos de esta herencia que nos darán nuevas claves para entender y reconciliarnos con el pasado. Diversas exposiciones y 11 rutas que componen, como hemos oído, el legado andalusí. De esas 11 rutas hemos escogido una como modelo, la de los almorávides. Es un viaje que se inicia en África, que nosotros recogemos en Tarifa y Algeciras, por donde ellos entraron a la península, y que tras recorrer diversas localidades de profunda huella andalusí, alcanza Granada. Donde las aguas del Mediterráneo y el Atlántico se unen, comienza esta travesía, tantas veces recorrida por los musulmanes durante 800 años. 5 siglos después, esa brecha de agua que es el Estrecho de Gibraltar, cruzada por los almorávides para defender la España musulmana de la amenaza cristiana, nos conduce a una ruta por lo que fue Al-Ándalus y por lo que queda de ella. Basta conseguir la huella del pasado para encontrarnos hoy en muchos pueblos andaluces con una rica herencia artística y monumental y con una forma de vida en muchos aspectos fiel a la memoria de otro tiempo.
Desde la costa gaditana al interior de las provincias de Cádiz y de Málaga hasta alcanzar Granada, cada paso de esta ruta nos invita a recordar 8 siglos de historia que aún hoy parecen sacados de una leyenda. En días claros, Marruecos se divisa desde Tarifa, separadas tan solo por 14 kilómetros de mar y océano. Del tiempo que estuvo bajo el dominio musulmán, quedan aún las puertas de entrada a lo que entonces era la Medina y hoy es el casco antiguo. Restos de construcciones andalusíes integradas en edificios modernos nos sorprenden en nuestro paseo por la ciudad, como este bar del centro histórico. Tarifa, como verás, tenía 3 puertas: la puerta del mar, la puerta de la Almedina, que es la que estamos, y la puerta de la Aljara. Donde estamos, la puerta, pues digamos que tenía una fase primordial que era la entrada a la ciudad, donde estaba el mercado, donde, digamos, vivían los comerciantes. Como ves, está este arco y el otro en medio tiene un rastrillo que seguramente por la noche caería, o en caso de guerra o de asedio, pues caería para que el enemigo no entrara hacia adentro. Pero fundamentalmente es la Alcazaba con sus sólidas murallas la que nos da idea de la importancia estratégica que para los musulmanes tuvo esta ciudad. Tras 582 años de presencia musulmana en Tarifa, los árabes habían desembarcado al mando de Tarif Ben Malek en el año 710. El 21 de septiembre de 1292, las tropas del rey castellano Sancho IV el Bravo conquistan la ciudad entrando por el llamado Postigo de Santiago, un boquete abierto en el lienzo de muralla. Además de todas las murallas arabescas, el castillo todavía se conserva y precisamente en esa torre llamada del Cubo tuvo lugar la heroica gesta que don Alonso Pérez de Guzmán, llamado Guzmán el Bueno, arrojó su puñal para que degollaran a su hijo, puesto que los árabes lo tenían como rehén y no le decían que si no entregaba la plaza lo degollarían. Guzmán el Bueno, en un acto de valentía, no solamente no entregó la plaza, sino que arrojando su propia daga, mataron a su hijo primogénito Pedro Alfonso. El castillo está fechado en el año 349 de la Égira, que en la cronología cristiana corresponde al 960. En Algeciras la parada es rápida pero obligatoria, ya que esta fue la primera ciudad islámica de nuestra geografía, elegida por los musulmanes para iniciar su aventura conquistadora. Hoy apenas quedan restos que recuerden el pasado, y es que los musulmanes prefirieron destruirla en el siglo XIV, antes de que cayera en manos de Castilla. Después y durante más de 300 años, la ciudad estuvo despoblada. Solo en los alrededores se observa la presencia andalusí en las viejas torres vigía que despuntan a lo largo de la costa, como esta conocida como Torre de Botafuego. Estas torres fueron construidas por los musulmanes para defenderse de los ataques vikingos. Abandonamos la costa rumbo al interior de Cádiz, en dirección al norte, donde el paisaje es cada momento diferente y más espectacular si cabe. Es en esta zona de Andalucía donde se concentran los pueblos apellidados de la frontera, a causa de su agitado pasado, que no es otro que más de 200 años de lucha entre musulmanes y cristianos por apoderarse de estas tierras. Uno de estos pueblos se alza orgulloso en la cima de una colina rocosa, al abrigo de las murallas de su castillo árabe del siglo XIII. Castellar de la Frontera, con un encanto capaz de transportar al viajero a historias antiguas, fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1963. Pueblo singular, casi todos los habitantes que hoy ocupan las casas del viejo Castellar proceden del norte y del centro de Europa. Gente que ha encontrado aquí un pequeño refugio de vida bohemia, ajena a las tensiones de las grandes ciudades.
De los vecinos del Castellar de antaño tan solo queda esta familia, que tradicionalmente se ha encargado de cuidar con mimo el castillo y sus alrededores. Nosotros somos los avileses, de la familia Avilés. Mi bisabuelo y mi abuelo y mis tíos, que fueron los que vivieron por último en el castillo. Y cuidábamos el pueblo aquí. Ya cuando ellos murieron, mis tíos, pues ya el castillo se desbarató, pues ya nadie acudía ahí a ponerlo en... Pocos kilómetros hacia el norte y en pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales se divisa Jimena de la Frontera. Corona el Cerro de San Cristóbal, el Castillo Árabe y los aljibes, en bastante buen estado de conservación si tenemos en cuenta las escasas intervenciones de restauración que aquí se han hecho. De su largo pasado musulmán, que abarcó desde el año 711 hasta 1431, nos queda también su nombre y una herencia muy dulce, el piñonate, un postre típico de Jimena que se elabora a la antigua usanza andalusí. Y esto viene de madre a hija, de la abuela, de la bisabuela, de todo de generación de una a otra, ¿eh? Porque esto, todas las jimenatas saben hacer el piñonate. Lo que pasa es que cada maestrito, como dice el refrán, tiene su librito, ¿sabes? Cada una tiene una manera de hacerlo y cada una tiene una manera de elaborarlo. Pero vamos, prácticamente el piñonate es el mismo. Lleva los ingredientes que lleva en la elaboración de ahora de la miel. Lleva clavo, cáscara de naranja, la uva, anís en grano, vamos. La almendra, la canela, el piñón, el ajonjolí y la miel. La miel ahora que ponen a punto de caramelo y se vuelca aquí en los fideos estos que ya hemos hecho antes y se mete en los moldes ahora y se machaca. Pero tener un piñonate hecho, mira, no se puede mover porque está caliente, hasta que no se enfríe. Atrás se queda la provincia de Cádiz y ya en Málaga nos adentramos a la impresionante orografía de la serranía de Ronda. Corzos, cabras montés y jabalíes se refugian en sus paisajes salpicados de alcornoques, castaños y quejigos. Las carreteras estrechas y solitarias nos hacen disfrutar de la belleza de unos parajes a los que todavía no ha llegado la especulación turística. En esta parte de la ruta, el primer pueblo con el que nos encontramos es Gaucín, sobre el que se alza el Castillo del Águila, soberbio centinela de la serranía. El castillo domina perfectamente todo el estrecho de Gibraltar y en días claros se ve perfectamente África y toda la cordillera del norte de África. El principal hecho histórico que se cuenta de este castillo, que se conoce de este castillo, es la muerte de Guzmán el Bueno en el año 1309, cuando asediaba a los árabes que vivían en esta comarca. El pueblo nació a los alrededores del castillo como un arrabal del mismo y posteriormente se ha ido extendiendo siguiendo el sentido de los caminos. Escondido entre el bosque y la montaña se encuentra Benalauría, un pequeño pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Sus vecinos han sabido mantener e integrar sus viejos utensilios y construcciones, como este molino de aceite hoy convertido en museo, para mostrarlos con orgullo al viajero. Una de las ciudades emblemáticas del periodo hispano-musulmán que se cruza en nuestro camino es Ronda. Recorrer la parte vieja que conserva su antigua fisonomía es admirar sus numerosos monumentos que la han hecho célebre. No muy lejos del famoso Tajo que asoma la ciudad al abismo, hay un lugar casi desconocido pero no por ello menos interesante. Son los baños árabes, sobre los que hay un importante proyecto de recuperación. Nos encontramos en unos baños árabes del siglo XIII y XIV. Son sin duda los más importantes de la península, aunque la verdad es que no son lo suficientemente conocidos, ¿no? Bueno, lo realmente importante de estos baños, en definitiva es lo que lo caracteriza, es que aún se conservan
las tres salas fundamentales en cualquier tipo de baños públicos de época musulmana, que son la sala destinada a los baños de agua caliente, los destinados a los baños de agua templada y los de agua fría. Todo en el marco de una estructura espacial en 3 naves, con solución de arcadas en ladrillo y con un sistema curioso de iluminación artificial desde el exterior mediante unas claraboyas o lucernas que en definitiva le dan un ambiente muy agradable y especial a un lugar tan importante como son los baños públicos para la cultura musulmana. En definitiva, un lugar ideal para las relaciones humanas y sociales. Llegar a Antequera es entrar en el corazón geográfico de Andalucía. Ciudad monumental por excelencia, ofrece al visitante un recorrido por múltiples capítulos de la historia y del arte. Así permite retroceder más de 4000 años si se visitan los dólmenes neolíticos, o rememorar y recrearse en su pasado andalusí. Dentro del Sultanato Nazarí de Granada, la ciudad musulmana de Antequera supuso una importante plaza militar como ciudad de frontera durante bastante tiempo. Arquitectónicamente, en el plano de arquitectura militar, se componía fundamentalmente del recinto alto o zona de Alcazaba, en este momento en la que nos encontramos, y hay un segundo anillo de muralla que lo componen fundamentalmente lienzos de muralla y torreones actualmente que están, digamos, fundidos con el propio caserío urbano. La ciudad, a partir de la conquista de Granada, prácticamente cambia su carácter militar por el de ciudad comercial y agrícola. A partir de ese momento se produce una importante explosión demográfica y Antequera crece a los pies de su castillo de manera rápida e importante, ¿no? Una parte importante de la gastronomía andaluza tiene sus orígenes en la cocina hispano-musulmana. Lógicamente, con el tiempo, a algunos platos se les han incorporado nuevos ingredientes, aunque muchos se mantienen tal y como los elaboraban los andalusíes. Muchos de los platos que se preparan en la cocina andaluza son de origen árabe. Aquí, por ejemplo, vamos a preparar unas berenjenas, que aunque le hemos incorporado jamón posteriormente, el origen es típicamente andalusí. Ellos elaboraban muy simples, siguen elaborándose así. Ellos tenemos cierta similitud todavía con el mundo árabe en la forma de cocinar la cocina andaluza, ¿no? Utilizaban mucho el aceite, se sigue utilizando nosotros también para freír y últimamente cada vez más el aceite de oliva. Ellos incorporaron también a la cocina nuestra todo lo que son especies y frutos secos. La miel de caña, que también es de origen andalusí, es miel de caña de azúcar, una concentración de lo que es la pulpa del azúcar, una reducción, y queda el plato terminado así. De la época hispano-musulmana nos han quedado también numerosas leyendas que han enriquecido la historia y la literatura de Al-Ándalus. La Peña de los Enamorados, símbolo de la comarca de Antequera, tiene tras de sí su propia fábula. Su nombre proviene de una antigua leyenda de época de frontera, según la cual en la ciudad de Granada había un rico hacendado musulmán que tenía una hija y en cuya casa estaba sirviendo como esclavo un joven cristiano. Entre ellos surge el amor y entonces, viendo que son imposibles sus relaciones, deciden huir hacia tierra de cristianos, concretamente hacia Antequera. Ya cercano a la peña, cuando comprueban que el padre está a punto de alcanzarlo, deciden subir al punto más alto y desde allí se abrazan y se tiran desde lo más alto. Es decir, allí mueren y a partir de ese momento pues fueron enterrados justo al pie de la peña, junto al lecho del río Guadalhorce. Justo detrás de la Peña de los Enamorados aparece Archidona, localidad en la que la antigua mezquita de la ciudad musulmana se ha conservado como parte de la actual ermita de la Virgen de Gracia. Parte cristiana y parte musulmana conviven como claro ejemplo de la reutilización de la arquitectura andalusí, sin necesidad de recurrir a la demolición o al abandono. Ella misma nos indica el rumbo a seguir para alcanzar la última etapa de este viaje.
Nuestra ruta llega finalmente a la mágica Granada, último baluarte de la espléndida civilización hispano-musulmana. A la Granada orgullosa de ser mora, que descarada y exultante abre al viajero las puertas de su legado andalusí, y al mismo tiempo a la Granada celosa, guardiana de una parte de su pasado que seduce al visitante a descubrir sus rincones secretos. Oh, gente de Al-Ándalus, qué dichosos sois. No temáis entrar en el infierno, no se castiga con la desdicha a quienes ya viven en el paraíso. Un agradable e intenso paseo por una parte de nuestra geografía y de nuestro pasado. Y es solo una de las 11 posibilidades que se nos ofrecen. Hacemos ahora un alto para algo tan del presente como es la publicidad. A la vuelta descubriremos otros aspectos de lo que fue y de lo que nos queda de Al-Ándalus. Musulmanes, Al-Ándalus se convirtió en una especie de paraíso, donde el agua era un elemento fundamental. En torno a ella giraba una parte esencial de la vida. Ahora que tanto escasea en nuestra tierra, hemos creído oportuno recordar a esos antepasados nuestros que de alguna manera nos ayudaron a entender el valor del agua y cómo aprovecharla. Cuenta una leyenda musulmana atribuida a Salomón que, estando éste sentado en su trono, pasó una nube y al preguntarle al profeta de dónde venía, ella le respondió: de una de las puertas del paraíso llamada Al-Ándalus. Al volver a preguntar Salomón que a dónde iba, la nube le contestó que se dirigía a una ciudad de Persia. El rey quiso saber si esa ciudad superaba en algo Al-Ándalus, a lo que la nube le respondió: todo lo contrario, el lugar del que vengo es mejor que cualquier otro, como el cielo es superior a la tierra. El culto que los hispano-musulmanes rindieron al agua encerraba toda una filosofía, todo un arte de vivir. En Al-Ándalus el agua llegó a estar presente en todos y cada uno de los rincones de la vida cotidiana, hasta el punto de que para los andalusíes vivir en esta tierra era estar cerca del paraíso. Cuando los primeros musulmanes llegaron a la península, acostumbrados a la vida del desierto, se sorprendieron de encontrar abundante agua y tierras tan fértiles. Eso motivó el éxodo masivo de personas procedentes del norte de África hacia la considerada Nueva Tierra Prometida. En Al-Ándalus, al igual que hoy ocurre en el mundo islámico, el agua tenía ante todo un profundo valor espiritual. Considerada como un don divino, era el elemento purificador del cuerpo y del espíritu. De hecho, los andalusíes, como siguen haciendo los musulmanes, antes de iniciar sus plegarias, debían proceder a la ablución, que no es otra cosa que limpiar y purificar su cuerpo con agua. Aprovechando y ampliando la infraestructura creada por los romanos, esa necesidad hizo que desarrollaran un sistema de abastecimiento de agua a mezquitas, ciudades y casas, con la finalidad inicial de que sus habitantes tuvieran una provisión suficiente para cumplir esas normas religiosas. Para ello utilizaron grandes norias sobre ríos que extraían el agua y distribuían a las ciudades por acueductos y aljibes, algunos de los cuales todavía siguen utilizándose hoy. Pero el agua, además de su profundo valor espiritual, origen de la vida, llegó a convertirse en un elemento estético imprescindible para los andalusíes, quienes lograron una fascinante combinación de agua y arquitectura, que hoy afortunadamente podemos contemplar y admirar en casas y palacios como la Alhambra de Granada. Con el uso del agua en la decoración de interior, crearon verdaderos oasis dentro de los palacios y en las casas de gente adinerada. En sus patios no podían faltar estanques y fuentes, en perfecta armonía con el intenso perfume de los jazmines y la refrescante sombra de naranjos, limoneros y cidros. Hasta en las casas más humildes se podían encontrar pequeños surtidores, árboles y flores, elementos perfectos además para combatir las temperaturas estivales.
Hay que tener en cuenta que el patio era el eje central de la casa al que daban todas las ventanas, una herencia que podemos encontrar hoy en algunas ciudades como Córdoba, Granada y Sevilla. En la decoración andalusí el agua se convierte en un elemento polivalente de gran belleza. Introduce naturaleza viva y en movimiento dentro de ambientes cerrados. Facilita la iluminación de los interiores al reflejar la luz que recibe y además su cadencia sonora envuelve el ambiente creando un espacio relajante. El diseño y situación de las albercas y fuentes no se hacían ni mucho menos al azar, sino buscando estos efectos, estas sensaciones para el recreo de los sentidos. Pero en los 800 años de cultura hispanoárabe el agua tuvo otros fines, sobre todo una vez que tuvieron asegurado su control. En la agricultura los andalusíes consiguieron un éxito sin precedentes, ya que desarrollaron como nadie técnicas hidráulicas que incluso hoy seguimos aprovechando, desde el surco en la tierra, las acequias, hasta el sistema de norias y molinos que abastecen a albercas repartidas por el campo andaluz. La agricultura regadío actual, la tradicional evidentemente, hunde sus raíces claramente en el mundo andalusí. Solo ha sido desarrollada con innovaciones técnicas, puesto que las antiguas presas de tierra o boqueras, hoy día se han cogido grandes presas, antiguas albercas de mampostería, hoy día son grandes balsas, construidas con plástico y nueva tecnología, pero el diseño original y la filosofía que conduce todo este sistema de irrigación nace precisamente de los regadíos de época andaluza. A diferencia de la España cristiana, que tenía pocos huertos y además pobres, los andalusíes llegaron a desarrollar sus huertas hasta tal punto que hicieron de esta una de las tierras más prósperas. Durante todo el año tenían verduras y hortalizas frescas, facilitándose así una variada y rica dieta alimentaria. Extendieron las tierras de regadío incluso en zonas montañosas donde hicieron bancales que facilitaban las tareas agrícolas y el riego e introdujeron nuevos y muy variados cultivos, como las berenjenas, alcachofas, endivias, arroz, azafrán o el espárrago, hasta frutas como el melón, albaricoques o cítricos, por citar unos pocos, sin olvidar la morera traída a la península por los árabes, con la que se consiguió que en producción de seda la Granada andalusí llegara a ser uno de los centros más importantes del mundo. Pero los cultivos más importantes por extensión y producción en Al-Ándalus fueron los cereales, la vid y el olivo. Precisamente la grasa más consumida era el aceite de oliva, algo que ya ocurría en la época romana. Los médicos andalusíes lo consideraron entonces como el más adecuado para el organismo humano. El cultivo de viñedos fue muy extenso y la producción de vino cuantiosa, pese a que su consumo estaba prohibido por razones de carácter religioso. Sin embargo, Al-Ándalus fue en cierto modo un tanto rompedora en cuanto a los preceptos del Corán, y aquí era habitual el consumo de vino y licores, hasta el punto de que autores de la época ensalzaban en sus obras sus cualidades y efectos. Durante la noche hemos ido pasando de mano en mano el vino rojo, mientras entre nosotros corrían palabras tan suaves como la brisa que sopla sobre las rosas. Hablamos sin tregua. En tanto la copa se aromaba con su aliento perfumado, más hermosos eran nuestro diálogo y nuestras confesiones. Los andalusíes, a diferencia de lo que entonces había, llegaron a crear un mundo muy particular, casi perfecto. A los cultivos que hemos visto hay que añadirles importantes jardines botánicos con fines medicinales y los destinados a plantas aromáticas para la elaboración de perfumes y esencias necesarias para el placentero ritual que se hacía en el hamán, en los baños públicos. Estos baños llegaron a ser muy numerosos, tanto que en la Córdoba califal se contabilizaron más de 600 y en Granada hasta 900. Pocos baños de aquella época han llegado hasta nuestros días, pero los que quedan nos devuelven la imagen de lo que fueron, como este de Alhama de Granada, hoy convertido en balneario. En los baños, lugares de reunión pública, todo el mundo era tratado como un igual, y asistir suponía un acontecimiento social, eso sí, diferenciado por sexos. Así las mañanas estaban destinadas a los hombres y las tardes a las mujeres.
Unos y otras gestaban en esos encuentros desde intrigas políticas a enredos amorosos, entre placenteros baños en sus aguas termales y relajantes masajes perfumados de aceite de violetas, almizcle y jazmín. De las aguas subterráneas a las fuentes, de las ciudades al campo, los hispano-musulmanes persiguieron el agua como el elemento mágico con el que crearon un universo de sentidos, un mundo propio que aún hoy nos sigue regalando su inteligencia, su utilidad y su belleza. El agua, parte fundamental de la vida, protagonista en los edificios árabes y presente en cualquier lugar, como podemos comprobar aquí en los Alcázares. Pero no era un elemento único. La herencia del Al-Ándalus nos dejó mucho más, tanto que es prácticamente inabarcable en un solo programa. Pretendemos, eso sí, que al menos a través de las pinceladas que les vamos a mostrar, conozcan otros aspectos que nos dejaron esos 8 siglos de historia. Los monumentos, las artes, las ciencias, el vocabulario. La herencia que Al-Ándalus nos ha dejado es sin duda tan extensa como impresionante. Una de las máximas de esta cultura fue el saber, y algunos emires y califas fueron grandes eruditos que se rodearon de sabios, y que al mismo tiempo pusieron la enseñanza casi al alcance de todos. El que busca el saber para jactarse de él, o para ser alabado, o para adquirir riqueza y fama, está lejos del éxito, pues su objetivo es alcanzar algo que no es el saber. Los andalusíes desarrollaron una cultura que llegó a ser la más avanzada de Occidente, y sus conocimientos fueron difundidos por todo el mundo. Un legado que ha logrado sobrevivir aunque durante siglos cayó injustamente en el olvido, o simplemente fue evocado como un pasado de ensueño. El patrimonio monumental que nos ha legado Al-Ándalus consta de varios miles de edificaciones y restos arqueológicos en los que están representados los tipos más utilizados en aquella época. De arquitectura militar nos han llegado murallas de ciudades, puertas, castillos y alcazabas. De la arquitectura utilitaria relacionada con el agua se conservan hermosos baños, aljibes, puentes e incluso acequias todavía utilizadas para el riego. En cuanto a arquitectura religiosa, hay mezquitas y alminares reutilizados como iglesias y torres campanarios de las mismas, mientras que de arquitectura civil hay restos de hospitales, madrazas o alhóndigas. Pero desde mi punto de vista, lo más interesante es la arquitectura residencial, las casas y palacios desarrolladas en torno a patios cerrados al exterior, que alcanzaron su máximo esplendor en los palacios nazaríes de la Alhambra y se prolongaron todavía unos años más en arquitectura mudéjar o morisca, de los cuales estas casas del Chapiz son unos de los ejemplos más interesantes. La vida urbana en Al-Ándalus conoció un enorme desarrollo. Córdoba en el siglo X fue la ciudad más grande del occidente, pudiéndose parangonar con la propia Constantinopla. A pesar de su aspecto laberíntico, las ciudades andalusíes obedecen a una estructura muy bien definida. Arterias principales enlazan el centro de la ciudad, donde se levanta la mezquita y se ubican los zocos, auténtico centro comercial, con la periferia a través de las puertas de la muralla. Otras arterias o vías secundarias, que a veces acaban en estrechos callejones sin salida, enlazan estas áreas comerciales con las viviendas, manteniendo el carácter privado de la vida doméstica. Todos estos aspectos los podemos muy bien analizar todavía en ciudades actuales como Córdoba, Sevilla o aquí en la propia Granada, en el barrio del Albaicín. El mundo andalusí fue un mundo en que tuvo mucha importancia la artesanía. Hoy, a pesar del paso de los años, se sigue manteniendo en nuestra cultura tanto sus formas como sus elementos. Florecieron en el campo textil con la introducción de la seda y con gran cantidad de telares.
Hoy de todos esos telares nos queda muy poco, pero de gran valor, como son los que confeccionan en las alpujarras, las alfombras y las mantas, no solamente utilizando los colores andalusíes, sino también sus diseños. Fueron importantes en el trabajo del cuero, de la orfebrería, del bronce, pero quizá destacaron en el trabajo de la madera, utilizando las incrustaciones no solamente de madera de distintos tipos, sino también de distintos materiales. Pero quizá en uno de su trabajo menos suntuario, pero también importante, fue el de la rejería, que formaban las celosías. Las celosías tenían como finalidad conseguir que ver pero no ser vista. Pero sin duda lo que el legado más nos ha dejado ha sido en el campo de la cerámica, sobre todo los azulejos y los alicatados. El azulejo servía para suelos, cubrir paredes, y el alicatado era el gran lujo. Conseguir, no solamente por su forma de fabricación, que requería la especialización de al menos 2 artesanos, sino por el todo significado simbólico que ello tenía. Al-Ándalus jugó un papel de difusor en el desarrollo de las ciencias, las matemáticas, astronomía, la alquimia, la medicina, la farmacología, la botánica, la agricultura, etcétera, etcétera. Quizás la medicina fue una de las que mayor desarrollo tuvo, y sobre todo en el ámbito de la cirugía, aunque de ello no tengamos grandes testimonios. Sabemos incluso que en el ámbito de las operaciones de ojos, las cataratas se operaban en aquellos tiempos. También es verdad que el siglo XIII fue el siglo de mayor desarrollo, de difusión de esas ciencias a través de las traducciones. La famosa Escuela de Traductores de Toledo durante el Alfonso X fue un factor importante en ese desarrollo de difusión hacia Europa del legado andalusí. Del legado literario andalusí nos han quedado unas pocas formas, muchísimos silencios y tremendas mentiras. De las pocas formas que hemos conservado, quizá la única realmente viva sigue siendo el cégel, porque todos tenemos incorporada a nuestra memoria esa maravilla de las 3 morillas me enamoran en Jaén. El cégel, pariente del villancico, y el villancico también pariente de la jarcha, esa cancioncilla de amor, de soledad, de desamparo, que todavía nos sigue emocionando. Pero expulsados, silenciados, los moriscos se van a convertir en sujeto de 2 géneros literarios nuevos, el romance morisco, la novela morisca, cuyos representantes máximos, curiosamente, van a ser 2 presuntos judíos, don Luis de Góngora y Mateo Alemán. Luego vendrá el furor romántico, con su ensoñación, con su fantasía, inventarán una maravilla de Al-Ándalus que nunca existió. Pero la realidad es que nosotros no hemos recibido la herencia árabe porque somos incapaces de leerla. Basta vernos andar por la Alhambra tan europeos, en sentido inverso a la escritura de los poemas, para darnos cuenta que ni leemos, ni vemos, ni podemos sentir esa cultura incorporada a nosotros mismos. Para mí, es cierto que el legado literario andalusí todavía no lo hemos asumido. Alcazaba, recinto fortificado, azara, azar, flor del azar. El árabe es una lengua que no tiene nada que ver con las lenguas románicas ni con el latín, pero que es la segunda que aporta cientos de palabras al español, al castellano. No se puede entender nuestra cultura sin esas palabras de la agricultura, de la medicina, de la astrología, de las matemáticas, palabras llenas de belleza como la poesía, como la musicalidad,
de aceituna, ajonjolí, ajuar, alacena, alborozo, alcalde, alfarero, alféizar, aljibe, aljófar, alquimia, ámbar, azabache, azotea, jazmín, nenúfar, ojalá. Pese a las derrotas políticas y militares, pese a haber sido expulsados de la península con la intención de borrar toda huella hispanoárabe, la cultura andalusí no desapareció porque había calado para siempre en la España cristiana. Es más, esa cultura nunca nos abandonó del todo y hoy es parte de las señas de identidad andaluzas. En nuestro modo de ser perdura una parte esencial del pensamiento y de la forma de vida andalusí, porque ese legado inmaterial, imposible de plasmar en imágenes, está en nuestra forma de ser, en una manera de vivir que a veces es el espejo de esa cultura que también late al otro lado del estrecho.